agradecer al otro, agradecer profundamente, en primer lugar, a la dirección del máster, porque venimos, bueno, ahí con Luisa de hace mucho trabajando en esto tan hermoso que es la mediación, a Debbie y a todo el equipo de Juan, agradecerle públicamente el empuje, el entusiasmo y las ganas que ha puesto en cada uno de nosotros para que podamos estar en este momento hablando de lo que más nos gusta, que es la mediación. Nosotros en Córdoba tenemos una particularidad, somos cordobeses. Entonces uno se pone a ver un poco la historia. Cuando hacíamos el curso de este hermoso máster hace un tiempo ya, cada uno de los integrantes veníamos de Brasil, de Uruguay, de Argentina y de Córdoba. Era como que Córdoba era un lugar que, con el orgullo que tienen los cordobeses, y esta introducción tiene que ver con el tema de la mediación cultural, en la historia de la Argentina en particular tenemos esa impronta de, bueno, el tipo que vino y fundó Córdoba lo hizo sin hacerle caso a nadie, es decir, ni al rey de España, digamos. Por eso Jerónimo de Cabrera funda Córdoba y después le dicen, usted debe hacer eso, y lo mata. A partir de ahí es como que los cordobeses tenemos esa rebeldía de querer saber algo que no hay que saber, o algo que no hay que conocer, o algo que no hay que difundir. Entonces, a partir de eso empezamos con la reforma del 18, empezamos con el cordobazo, bueno, ahora lo tenemos de la sota, que es otra cosa distinta, en fin, y así. Pero todo tiene que ver con la cultura, todo tiene que ver con el medio cultural, que es el tema de la tesis. ¿Por qué el mediador cultural, desde mi punto de vista, es algo fundamental, algo importantísimo en este contexto sociocultural que vivimos? Justamente porque venimos de distintos lugares, de distintas culturas, y como dice Vysotsky, voy a hablar de un psicólogo adelante de un tipo que sabe 10 veces más de psicología que yo, pero bueno, así somos de cara duras. El mediador cultural, en este caso, es lo que todos conocemos como un mediador, pero con el plus, si se quiere, de conocer dos culturas que están en disputa o en conflicto. Eso es lo que todos sabemos o todos conocemos. Entonces, a un compañero de Brasil, un empresario, tiene un problema de negocios con un empresario argentino. ¿Piensan igual? Yo digo que no. Es decir, ¿piensan que el negocio en el cual tienen una disputa tiene el mismo alcance para los dos? Yo creo que no. Ahora, si eso lo traspolamos a alguien que vive en Medio Oriente, con otra filosofía de vida, con otra cultura totalmente distinta, tenemos a alguien del mundo occidental que ha vivido y ha nacido dentro del capitalismo, y alguien que viene del mundo oriental, en donde, a ver, la filosofía de vida es distinta. Ahí tenemos dos culturas diametralmente opuestas, muy distintas. No tan distintas entre un sudamericano y otro, y lo que yo creo, y la diferencia que queremos demostrar en esta tesis, es que inclusive dentro de una misma cultura, y ahí el plus que nosotros agregamos y podemos discutir, existen subculturas, y dentro de esas subculturas también existen disputas. Esas disputas se pueden ver en la capital. Alguien que vive, voy a ser extremista, en un country, tiene un conflicto con alguien que vive en La Boca, que se crió en La Boca, que es del puerto, que tiene toda la filosofía del tanguero, por ejemplo, si quiere, o tiene otro lenguaje, o tiene otra instrucción, con alguien que tiene un conocimiento distinto porque ha podido recorrer el mundo y tiene un conflicto laboral. ¿Hace falta un mediador cultural? Por supuesto que sí. Indudablemente que sí. No alcanza con ser mediador. Alcanza, sí, bueno. Otro ejemplo. El simbolismo en la mediación cultural es algo fundamental. Todos conocen, por ejemplo, que hay distintos países en donde, no sé, hacer así significa sí. En la India, no
¿sí? Entonces, ese ejemplo de el médico norteamericano que lleva a su discípulo, a su primer discípulo de la India a Estados Unidos y lo lleva a su clínica. Y bueno, es un orgullo para llevarlo y difunde a todo el mundo que su discípulo ha venido y en cada presentación que él hace frente a un paciente, haciendo una revista, su discípulo hace así. Y el tipo termina el día diciendo, pero ¿cómo puede ser cada cosa que yo hablo? Esta persona, que es la que yo estoy trayendo acá para que todos lo vean, me hace así. Supongamos que no se aclara eso. Supongamos que se va a un conflicto y este hombre se enoja y le hace una demanda y va a una audiencia de mediación. El mediador no conoce para nada la cultura extranjera, digamos, porque es un mediador de Estados Unidos. ¿Cómo empieza esa mediación? Y sin las herramientas básicas que tiene sí un mediador cultural, porque sabe que decir no significa decir sí. Entonces, ahí es fundamental que el mediador cultural actúe. ¿Existe hoy la figura del mediador cultural? No existe. Es decir, en la Argentina no hay una institución, digamos, no hay una política de Estado con respecto a crear profesionales que tengan capacidades como mediadores culturales. Por allí existen algunos programas, en Córdoba en particular, bueno, es decir, como decía García Campini también que está acá, la hibridación cultural. Yo soy un híbrido cultural, si quiere, porque dentro de Córdoba en particular, el Ministerio de Justicia hizo todo un posgrado en mediación cultural. Después tuvimos la suerte de venir a un máster y conocer mucho más. Pero cuando estábamos con los compañeros de Brasil, por ejemplo, a mí siempre me fascinó el tema de la mediación cultural y muchos compañeros de Brasil les enloquecía, porque Brasil es un ejemplo de lo que es la diversidad cultural, Argentina, Latinoamérica. Entonces, a partir de ahí, y ya me estoy yendo porque hay muchas cosas, soy un fanático de la mediación cultural. Sé que es necesaria, sé que las políticas de Estado no existen, pero estamos todos nosotros y a mí me encantaría que muchos, ojalá, o algunos, tomen esto de la mediación cultural como un desafío, lo profundicen y bueno, y sigan este camino que es fascinante. El COMIPAS, por ejemplo, el Comité Interreligioso de la Paz, que está en la tesis, es un ejemplo de las religiones dentro de la cultura. De dónde vienen, y es un ejemplo desde Córdoba a nivel latinoamericano, porque por lo menos en Argentina no hay un comité de hace tantos años, hace 12 años más, que vienen funcionando, en donde están las distintas religiones y están trabajando en pos de la paz, ¿no? Digamos. Y ahí se ve algo muy rico interculturalmente. Nosotros hicimos un trabajo también que lo presentamos en Córdoba como tesis de la especialidad de mediación cultural, que fue una serie de reportajes a los principales referentes religiosos del COMIPAS. Entonces estaba un rabino, un imán, un católico, y todos le hicimos un par de notas y bueno, la verdad que nos recibimos, gracias a Dios por eso. Pero es muy interesante. Les leo rápidamente un poco lo que es el índice de la tesis, la mediación cultural, la definición y los aportes antropológicos, sociológicos y lingüísticos a la mediación cultural, la mediación en España, la mediación en Italia. Es decir, ahí damos algunos ejemplos de, inclusive en Europa están en pañales con respecto a la mediación cultural. Saben ustedes, por ejemplo, y por los medios, que en España el terrible flagelo que tienen con la inmigración del norte de África, que no la pueden frenar, digamos, no la pueden recibir por políticas de Estado, en fin, y la cantidad terrible de muertes que hay en las pateras esas que van de un lado para otro en el océano. A ver, no hace falta que le diga, todos la conocen, todos conocen esa historia. En Italia lo mismo también. Bueno, hace falta medidas culturales ahí, y por supuesto, ¿hay política de Estado en España con respecto a eso? Así. Por ahí puede haber algo, pero no hay política de Estado para otras cosas, pero para esto, que para mí es fundamental, no existe. No hay una conciencia de Estado con la necesidad de crear mediadores culturales que trabajen en políticas desde el Estado. Hay algunas instituciones, ONG, en fin, que están haciendo lo que pueden. La comunicación intercultural de la Europa, la comunicación como eje de la mediación cultural, bueno, ya dije el COMIPAS, el mediador cultural de la mediación familiar. Ahí viene lo de este muchacho Vysotsky, Lev Semyonovich. ¿Está bien Vysotsky así? Porque siempre digo por eso. Bueno, rápidamente, un psicólogo que digamos,
empezó a marcar pautas fundamentales en lo que es la psicología moderna, desde mi punto de vista. Pero digo, estructura rápidamente el pensamiento inferior y superior, o si quieren decirle primario y secundario. El primario, ¿y por qué digo esto? Tiene que ver con el tema de la mediación familiar, porque es lo que todos conocemos y que tenemos innato, digamos, cuando nacemos, en nuestra biología. Caminar, comer, respirar, lo hacemos automáticamente. Ahora, el pensamiento superior es lo aprendido en nuestro entorno cultural, y ahí también tiene que ver con la mediación cultural. Es decir, dentro de una familia, ¿todos tenemos la misma apreciación de nuestra realidad? No, porque los padres indudablemente que venimos, a ver, con la mirada de los hijos como que siempre somos antiguos, o somos padres que estamos ahí arriba con otra impronta cultural y tratamos de darle a nuestros hijos lo mejor del mundo, digo, a grandes rasgos. Ahora, nuestros hijos, ¿qué aprenden? No solamente lo que nosotros queremos imponerles, de acuerdo a nuestras convicciones, sino del entorno. Entonces, una familia de Córdoba, por ejemplo, que por una cuestión de laboral se va a vivir a Italia, con niños pequeños. Es imposible que yo quiera que escuchen cuarteto. Cuarteto cordobés, la música, digamos, que nos marca. Y los tengo los tipos en Italia. A ver, ¿es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Y porque el entorno cultural, se van a, qué sé yo, a ver un partido de, no sé, el Inter, por ejemplo. ¿Los puedo hacer fanáticos de Racing de Nueva Italia? Y si no van a la cancha todos los domingos como voy yo, porque estoy en Italia. ¿Hace falta un mediador cultural? ¿En una familia tiene conflictos? Y hace falta. Bueno, yo termino. Termino. Hace lo suyo. Me borro todo, es un segundo. ¿Qué tengo? Digo, la importancia de los roles de la mediación familiar, la mediación cultural y su relación con los medios de comunicación, la hibridación cultural, lo que dice García Canclini. García Canclini dice que, bueno, somos productos todos somos híbridos culturales, digamos, no tenemos una esencia cultural. Por ejemplo, lo que decía, Lugones, que nació con un pensamiento socialista y terminó en el otro extremo. Él buscaba la identidad del ser nacional. La identidad del brasilero, ¿cuál es? Digo, el brasilero. ¿Cuál es el ser nacional brasilero? ¿Es lo mismo el brasilero de San Pablo que el de Bahía? ¿Es lo mismo? ¿Está el brasilero acá? Dicen, bueno, no es lo mismo. ¿Tienen? Entonces, el ser nacional, ¿qué nos identifica? Digo, argentinos. Lugones terminó su vida, digamos, escribiendo las memorias, creo que de Sarmiento, si no me equivoco, y se suicidó, en fin. Y la última frase que escribió fue NAC. Quería escribir nación. Y como que la dejó así, incompleta. Y terminó ahí la pluma. No puso nación. Digo, un mensaje. No tenemos, ¿qué somos los argentinos? A ver, la selección nacional, supongamos. Pero es lo mismo un argentino de La Quiaca que un argentino de Recoleta. No. Uno de Mendoza a uno de Misiones. Tampoco. Es decir, en el norte hay fiestas religiosas que tienen que ver con la religión mezcladas con cuestiones de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la identidad nacional? Eso. No, ya. Y bueno, terminamos con el cuarteto cordobés como un fenómeno cultural, la mediación cultural y la guerra, grietas culturales en las sociedades modernas. Y lo último es el mediador cultural en la integración de las culturas, y hay unos breves reportajes que hicimos interculturales con instituciones de Córdoba que tienen que ver cada uno con distintas visiones de la cultura. Bueno, gracias por la atención, sé que hay otros compañeros acá y bueno, muy contento por estar con ustedes. Muchas gracias.